capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló, diga conmigo, arregló cuentas con ellos. Cuando uno estudia la parábola de los talentos, una de las cosas que va a tomar, que va a poder recibir, es cuál es ese diseño de Dios que nos permite anticiparnos y prepararnos, estar listos ante el inminente regreso del Señor. Una de las cosas más importantes que esta parábola nos da es que nos trae un enfoque. Nos permite enfocar nuestra vida, nos permite enfocar nuestras decisiones, nos permite enfocar todo lo que vamos a estar haciendo para cuando ese día, para cuando ese tiempo se manifieste el regreso de nuestro Señor. Qué importante que la vida de nosotros pueda tener un enfoque claro, no solo en las cosas temporales de la vida, sino que pueda tener un enfoque claro en las cosas eternas, pueda tener un enfoque en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, cuando Jesús cierra Mateo 24 e inicia Mateo 25 con estas 2 parábolas, lo que está tratando el Señor es prepararnos, trayendo un enfoque para que nosotros estemos listos para su regreso. Cuando hablamos de la parábola de los talentos, si nosotros la pudiéramos centrar en todo lo que Jesús habló en la parábola, básicamente es una historia que se trata de un hombre dueño de muchos bienes que reparte sus bienes a sus siervos, pero que después de un tiempo regresa. Él se va lejos después que los reparte, pero después de un tiempo regresa a pedir cuenta, a ver lo que había pasado con lo que se les había entregado, a ver cuál era el resultado de lo que sus siervos habían hecho durante todo el tiempo que él se mantuvo lejos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, la parábola de los talentos nos prepara, la parábola de los talentos comienza a trabajar también mi actitud. Es algo que nosotros vamos a poder recibir hoy, cómo debe ser mi actitud en este tiempo, cómo yo me puedo convertir en una persona que aprovecha bien el tiempo, que aprovecha bien las oportunidades, que se anticipa los acontecimientos, que puede tomar lo que el Señor le ha dado y puede trabajarlo, puede administrarlo de la mejor manera. Una de las palabras más importantes de esta parábola es que nos enseña a cómo ser fieles. Entonces, esta parábola lo primero que nos dice es lo siguiente: el reino de los cielos es cómo opera el reino de los cielos, cómo se manifiesta el reino de los cielos. Dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Lo primero que nosotros necesitamos poder ver acá, y es el primer principio que esta parábola nos da cuando hablamos del reino de los cielos: Jesús siempre, Dios siempre nos entrega algo. O sea, cuando Jesús dice el reino de los cielos es como, lo primero que está manifestando es esto: el reino de los cielos es un sistema de principios que afectan nuestra vida hoy, pero que parten de algo muy importante. Dios siempre comienza dándonos algo, y eso es parte de la confianza que Dios tiene
en la vida de cada uno de nosotros. Qué importante que en tiempos como los que vivimos nosotros podamos saber que Dios nos ha entregado algo. Por eso la pregunta que tal vez nos tendríamos que hacer una noche como hoy es: ¿qué es lo que Dios me ha entregado? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado? ¿Cuáles son los recursos que Dios me ha dado? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo tomar hoy y que necesito tomarlas con un entendimiento diferente, con una percepción diferente, con una visión diferente? Porque la manera en cómo yo tomo lo que Dios me da está muy basada en lo que yo voy a aprender y en cómo yo voy a esperar al Señor en su venida. Es importante desde el marco de entendimiento de la parábola entender que Dios nos ha entregado diferentes talentos. Por una perspectiva pudiera ser algo de mucho valor, de otra perspectiva son las cualidades o las capacidades que tenemos. Nuestra familia es algo que Dios nos entregó, nuestros hijos son algo que Dios nos entregó, nuestro matrimonio es algo que Dios nos entregó, la visión de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, algo que Dios nos entregó y siempre nos está entregando algo. Pero también una de las características fundamentales que yo percibo es que es el funcionamiento del reino en el entendimiento de administrar sabiamente lo que Dios nos entregó. Entonces es importante que nosotros tengamos una perspectiva de administrador. Hemos hablado de ser intencionales, hemos hablado de ser sabios, hemos hablado de ser sobrios, y el Espíritu Santo creo que viene construyendo un edificio en cuanto a sabiduría para poder llevar todo lo que Dios nos ha entregado a un nivel de multiplicarlo, llevarlos a niveles exponenciales en cuanto a la capacidad o al fruto de lo que Dios nos ha dado. Nuestra vida es un talento, es un don dado por Dios. Dios espera que nuestra vida se cultive en Él. Dios espera que nuestra vida tenga un enfoque en esa visión de reino, en el propósito que Dios tiene de establecer su voluntad. Y entonces nos dice, ok, el reino funciona de esta manera. Entonces la parábola lo que hace es, de una forma práctica, introducirnos a una revelación muy profunda de qué se espera de nosotros. Lo que está haciendo Jesús es intentando, como hemos mencionado los diferentes pastores, es enfocar. Había un desenfoque en los discípulos, porque Jesús estaba queriendo decir una cosa y ellos estaban queriendo escuchar otra. Y en eso consiste el desenfoque, que cuando Dios nos está queriendo decir algo y nosotros estamos interesados en escuchar otra cosa. Los discípulos estaban interesados en escuchar acerca de las señales, acerca de los tiempos, pero Jesús estaba hablándole acerca de lo importante que era estar preparado. Entonces lo que Jesús estaba haciendo a través de esta parábola no era haciéndole una historia entretenida, interesante, para que ellos se portaran bien y le escucharan y le prestaran atención como hacían nuestros maestros cuando estábamos en clase. Cuando estábamos desordenados, los maestros venían y nos contaban una historia, entonces nosotros nos aplacábamos y nos quedábamos tranquilos para poder escuchar con tranquilidad lo que el maestro quería decir. No era esa la intención de Jesús, de decir historias interesantes para que sus discípulos se estuvieran tranquilos o le prestaran atención, sino lo quería llevar a un nivel de entendimiento. Y básicamente la palabra talento es una simbología de todos aquellos recursos que Dios pone en nuestras manos. Dios pone, como mencionaba el pastor Vladimir, muchas cosas en nuestras manos, pero va a haber un momento en el cual nosotros vamos a tener que dar cuenta por ese talento. Y si hay una cosa que no nos gusta a nosotros como seres humanos, es tener que dar cuenta. Pero sobre todas aquellas cosas que Dios nos dio en un momento determinado, ya sean dones, ya sean habilidades, ya sean gracias especiales para operar, para establecer el reino de Dios, para bendecir a otros, nosotros en algún momento determinado vamos a tener que... Ahora, la palabra que usa no es la palabra empleado, no es la palabra obrero, es la palabra siervos. Y la palabra siervo es alguien que está obligado a mirar con responsabilidad sobre los bienes que su Señor le ha confiado. O sea, él habla no de empleados, usa la palabra siervo. Alguien que está obligado a responder sobre aquellos bienes que se le ha entregado. Qué importante es que podamos entender reino. Creo que es una de las cosas que hasta el día de hoy se malinterpreta y nos ha llevado a confusiones.
Pero aquí Jesús, de entrada, en el versículo 14, dice palabras que necesitamos prestarle mucha atención. Lo primero es, dice, el reino de los cielos es, y te está estableciendo a través de una parábola principios espirituales que producen manifestaciones naturales. Nosotros a veces leemos al revés, vemos la vida de una manera al revés, porque lo que nosotros tratamos de identificar todo lo que está pasando, y después que vemos todo lo que está pasando, entonces oramos desde lo que está pasando. Y pareciera entonces que primero ocurren las cosas naturales y después nosotros tenemos que recurrir a lo espiritual. Si usted analiza y usted evalúa, muchas veces actuamos así. Hay una manifestación natural, y de la manifestación natural entonces nosotros reaccionamos, y ahora queremos acceder a los ámbitos espirituales, a hacer algo para que solucione lo que está pasando en lo natural, cuando verdaderamente lo que tenemos que ver y entender es que lo natural es producto de algo que ocurrió espiritualmente. Y por eso es que Jesús dice, el reino de los cielos es como, funciona de esta manera. Y dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Ahora nosotros hablamos de que somos hijos de Dios, y el ser hijo tiene una característica, tiene una naturaleza. Nosotros hablamos no solamente de que somos hijos, sino que somos soldados, y la palabra soldado tiene otro significado. Entonces en las escrituras vamos a ver diferentes formas que el Señor se refiere a nosotros. Se refiere como colaboradores en el ministerio, se refiere a nosotros como embajadores. No sé si a ustedes se le viene otra forma en que el Señor se refiere a nosotros: embajadores, sacerdotes, reyes. Y nosotros tenemos que aprender a conjugar todas estas y entender que no se excluyen. Y necesitamos aprender a ser hijos, pero entender qué significa ser siervo, qué significa ser un sacerdote, qué significa ser un soldado de Jesucristo, qué significa ser un embajador. Entonces, dentro de todo, lo más grande que podemos ser es hijo. Y a eso es a lo que se nos da derecho cuando el Señor nos dice: a todos los que le recibieron, a eso les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí específicamente se refiere a nosotros como siervos. Y cuando nosotros definimos la palabra siervo, es esclavo. Los romanos utilizaban este término. Los barcos tenían esclavos de diferentes categorías. A unos les tocaba remar en el barco, a otros les tocaba cocinar, a otros les tocaba funciones diferentes. Entonces el esclavo era un siervo que tenía funciones diferentes, pero solo hacía la voluntad de su padre. Entonces, de entrada, lo que está diciendo Jesús es: hay un reino, ese reino tiene un rey, hay súbditos dentro de ese reino, hay principios que operan dentro de ese reino, y ahí dentro de ese reino hay una voluntad suprema, pero hay una asignación delegada, dice, porque ahora este rey que tiene siervo hace algo, le entrega a ellos sus bienes, pero lo establece claro: son siervos. El siervo no es dueño, el siervo no decide qué hacer con las cosas. El siervo está para cumplir la voluntad de su rey.
Pero dice, le entregó sus bienes, le entregó su ganancia, le entregó sus propiedades, les entregó todo lo que él posee, pero se los entregó con una asignación. Y creo que cuando nosotros estamos leyendo en este contexto esta parábola que Jesús está hablando de los últimos tiempos, está Jesús diciendo, cuando el Señor venga, una de las cosas que va a ocurrir es que va a haber una entrega de cuentas. Y va a ser una entrega de cuentas que va a ocurrir de repente, porque la venida del Señor, el día y la hora, nadie lo sabe. Entonces el Señor viene de repente, y eso nos tiene que llevar a nosotros a vivir una vida donde estamos preparados para entregar cuentas. Yo no sé cuántos de ustedes son administradores, no sé cuántos de ustedes son dueños de empresas, no sé cuántos de ustedes se les ha entregado un negocio para administrar, pero resulta ser que hay ocasiones que puede llegar el dueño del negocio y simplemente decirte: sácame el estado financiero, vamos a hacer cuentas. Y a usted más le vale que tenga todos los recibos en orden, que los cheques que han sido emitidos tengan su respaldo debidamente, que todas las cosas estén claras. Nosotros, las auditorías, ¿cómo ocurren? La mayoría de las auditorías son de repente, son repentinas, porque la auditoría en realidad, cuando se hace en una empresa, tiene la intención de ir a indagar profundo y detalladamente si hay algo que está fuera de orden. O sea, en realidad una auditoría no es como venimos a felicitarte, no, venimos a ver que estés haciendo todo correctamente. Pero esto que el Señor va a pedir cuenta ya es un asunto de eternidad, porque en ese contexto lo está hablando en el contexto de la venida del Señor. Está diciendo, si el Señor viniera hoy, es importante que tú estés preparado para entregarle cuenta. Fíjese qué interesante, porque en la parábola de las 10 vírgenes lo que está hablando es que tengas el aceite encendido, que tengas intimidad, que tengas comunión, que tengas una vida devocional con el Señor, que estés encendido para el Señor, que estés en el primer amor. Eso habla de tu relación con Dios. Pero ahora nos está hablando de otra cosa. O sea, tenés que cuidar tu relación con Dios, tenés que tener aceite, tenés que estar esperando al esposo, tenés que estar preparado para el encuentro. Eso es una cosa. Tenés que estar preparado para las bodas. Tenés que estar preparado para el momento en que Él viene a buscarte y que Él pueda decirte: yo te conozco. Pero después de eso, después de que nos casemos, después que viene la boda, después que viene ese tiempo maravilloso de los abrazos, ese tiempo maravilloso de decir: te estaba deseando, te estaba esperando, ha sido mi anhelo, ha sido mi deseo. Amamos la venida del Señor, estamos contentos de que finalmente estamos con Él ya para una eternidad. Estamos felices de que el Señor viene y nos lleva a esas moradas celestiales. Pero el Señor nos deja disfrutar ese momento para después decirnos: ya no es un asunto de salvación, ahora es un asunto de lo que hicimos con los bienes que nos entregó. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te entregó? Para mí, en mi caso, el Señor me ha entregado el privilegio de ser pastor de esta congregación. Yo no puedo decir que todo el mundo que está en el ministerio tenga el entendimiento, pero yo sí tengo un entendimiento de que cada acción, cada conversación que tengo con alguno de ustedes, cada consejería, cada vez
que ministro la palabra, cada vez que planificamos algo, cada vez que estamos tomando una acción, de todo vamos a entregar cuenta al Señor. Dice que de cada palabra que sale de nuestra boca, nosotros le vamos a entregar cuenta. Y eso es una de las cosas que yo le digo: Señor, yo quiero tener mis manos limpias. Yo trato con el pastor Rubén todo el tiempo, y alguien pudiera creer que yo tengo una relación con él de jefe. No, yo soy un administrador, un siervo, un esclavo del Señor, al igual que él. Y cuando yo lo veo a él, yo lo veo como, no como un bien mueble, sino como un recurso de Dios que se ha puesto al lado mío y que requiere que sea manejado de una manera fiel. Recordemos lo que estamos enseñando hoy. Hoy estamos hablando de fidelidad con aquello que Dios puso en nuestras manos. Entonces, como pastor, yo necesito ser fiel en la iglesia, pero tengo una esposa, tengo hijos, y la fidelidad que el Señor espera de nosotros es en todas las áreas. Entonces, si nosotros no comprendemos esto primeramente, no vamos a poder entrar con el entendimiento correcto a esta parábola. Está hablando de un Dios que nos va a pedir cuenta de nuestra administración, de aquellas cosas que no nos pertenecen, que le pertenecen a Él. Y que cuando nosotros estemos en la eternidad, las cuentas que nos va a pedir es de lo que hemos hecho en ese periodo de tiempo que el Señor nos da el privilegio de vivir en esta tierra. Cada día, cada segundo, cada respiro, todo lo que hacemos, hay algo que el Señor espera de nosotros. Y yo no sé, pero me gustaría que remarcáramos bien esto, porque si somos honestos, la mayoría vivimos sin un entendimiento de eternidad. Pareciera ser que este mundo nos absorbe, pareciera ser que el vestido, el alimento, el techo, los deseos engañosos del corazón, la vanagloria del mundo, los deseos de la carne, pareciera ser que aquellas cosas que a nosotros nos producen placer nos consumen toda la energía, todos los recursos, nos consumen nuestros pensamientos, nos consumen totalmente. Y eso es una trampa del enemigo para que nosotros no tengamos puesta nuestra mirada en la eternidad. Y necesitamos poder, no sé, pero en un sentido espiritual decir: ¡hey! No se descuiden, no se desenfoquen, no se distraigan, iglesia. No se distraigan, porque cuando Cristo venga será un encuentro maravilloso, será algo extraordinario. Pero tampoco se olviden de que con ese encuentro no viene después un momento en que Él va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Y no, el Señor no viene como para un reproche, no viene como buscando un señalamiento y un castigo. En realidad lo que el Señor está diciendo es: he esperado este día ansiosamente, he esperado este día con mucho anhelo en mi corazón, porque no solo se trata del encuentro que hoy tengo contigo, de poder abrazarte y verte cara a cara, sino que también se trata de las recompensas que yo he anhelado todo este tiempo poder poner delante de ti. En realidad lo que viene el Señor a pedir cuenta no es para castigo, no es para reproche, no es para hacernos sentir mal. El Señor lo que tiene es un anhelo de recompensar tu fidelidad,
de recompensar tu perseverancia, de recompensar la obra de amor que has hecho, porque el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor. El que es dueño quiere hacer las cosas como Él dice, a la hora que Él dice, como a Él le funciona, y se olvida de que toda buena dádiva y todo perfecto proviene del Padre de la luz, y que todo lo que tenemos tiene procedencia del Señor, y que el Señor es nuestro Señor, y que en algún momento vamos a rendir cuenta. Entonces dice Mateo 6:19: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Qué importante es tener esa mentalidad de siervo, que debo de administrar mi vida y todo lo que Dios me entregó. Cambia completamente la connotación, porque sé, a raíz de que el Señor nos viene entrenando en la segunda venida, me doy cuenta que cada día la segunda venida está cerca. No sabemos el día ni la hora, pero sí hay un día y hay una hora. Y como siervo del Señor va a haber un momento, decía el pastor, de auditoría. Hay auditorías muy exhaustivas que nosotros mismos ni siquiera esperábamos, que tal vez le faltaban algunos procesos. Hay momentos donde uno quiere salirse de un punto, tal vez que le sacaron una auditoría y le dicen que no había un proceso. Entonces el auditor le dice: sí, pero usted lo pudo crear con control interno. Si bien es cierto, no estaba ese proceso, usted lo vio, debió haber hecho algo, porque usted administra esta compañía, esta empresa. Nosotros administramos todo lo que Dios nos dio con una mentalidad de eternidad. Él viene, y todo lo que nosotros vayamos haciendo en este tiempo de forma corporativa como cuerpo de Cristo realmente va a tener un impacto en eternidad. Por eso el hacer tesoros en el cielo está relacionado con tener una mentalidad de siervo y entender que voy a rendir cuenta. Y en la medida que lo entiendo, me vuelvo más hábil, más sagaz, para yo poder administrar lo que tengo y realmente encontrar aquellas cosas que necesito ajustar. Creo que es una noche muy reflexiva. Creo que es una noche donde nosotros debemos de ir enumerando desde la mentalidad administrativa de lo que Dios nos ha entregado, enumerar qué posibles cosas, si el Señor viniera hoy, me pediría cuenta, cómo estaría en esas cosas. Por eso es que si ustedes ven también el énfasis de esta parábola es diligencia. Y cuando definamos en el futuro la palabra de diligencia, nos vamos a dar cuenta de la demanda que está sobre nosotros de ser diligente, altamente efectivos, altamente productivos. Se espera de nosotros, el Señor espera de nosotros que seamos de los que damos frutos. Dice la Escritura que la palabra nos limpia para que llevemos frutos, pero los que están limpios, dice, son podados para que lleven más fruto. Entonces hay un asunto en esta parábola. Hay un asunto en esta parábola donde el Señor pone una demanda, pero de las más altas, de nosotros ser productivos con cada segundo de nuestra vida. Y no se está refiriendo a ser un empresario exitoso, porque ese que es un empresario exitoso podrá tener recompensas terrenales, pero no necesariamente celestiales. Y hay personas que están cambiando la gloria terrenal por la gloria celestial. Hay algunos que están permitiendo que los afanes, el afán por las cosas de este mundo, les roben el enfoque, les roben la visión de eternidad. Y yo quisiera hoy que el Espíritu Santo nos dé la habilidad de que todo velo que el diablo quiso poner en tus ojos, todo pensamiento que vino como un velo para engañarte, para desenfocarte, para confundirte internamente y llegar a conclusiones muy terrenales. Que el Señor en este día pueda correr los velos y que puedas poner tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. En ese momento, que ya sea que Cristo venga
o nosotros vayamos a su presencia, todos vamos a tener que enfrentar, después de ese momento, de ese abrazo, después de ese momento, de ese encuentro, después que lloremos, después que riamos, después que experimentemos todo eso, vendrá un momento que hey, ok, sentémonos a la mesa, que vamos a comer. No, saquemos cuenta primero y después comemos. Después nos sentamos y después conversamos, Pastor Jorge. Entendiendo lo que la parábola quiere decir, que a cada uno Dios nos da algo. Si usted se fija en la distribución que el Señor da, a cada uno le da algo. O sea, no hay un personaje que no se le dé nada. A todos se le da algo. A uno se le da 5, a otro se le da 2 y a uno se le da 1. Y cuando yo leía esta parábola y estaba comenzando en el Evangelio, yo decía, pareciera injusto lo que hicieron con este último, pareciera que le dieron poquito, porque a los otros le dieron más. Y esa muchas veces es la sensación que tenemos nosotros, sentimos que nos dieron poquito o que estamos haciendo poquito, pero cuando indagamos lo que es en realidad un talento, nos damos cuenta que no es poquito. Yo me puse a investigar cuánto es un talento, y un talento equivalía a 34 kilos de plata. O sea, que muchas veces la percepción que nosotros tenemos de lo que es poquito no es tan poquito. A veces tenemos una tendencia a devaluar o a no darle la importancia de aquellas cosas que el Señor nos da. El pastor decía, hubo alguien que tuvo un círculo. Muchas veces no le damos la importancia verdaderamente que ese círculo tiene. No sabemos el nivel de alcance que ese círculo puede tener para alcanzar muchas personas. A veces devaluamos y dicen, es que yo simplemente soy un servidor. Yo no hago mucho dentro de la iglesia. No sabemos el nivel de impacto que puede tener un servidor dentro de la iglesia, con un abrazo, una sonrisa, una mano que le da a una persona que llega cargada, que llega extenuada, que llega en depresión. Lo que nos está enseñando la parábola es, a pesar de que le dieron 1, esa persona pudo sentirse mal y decir, a otros le dieron más, a mí me dieron poquito. Y por causa de que me dieron poquito, no le voy a dar importancia. Aquello que el Señor puso en tu mano, no lo evalúes como poquito. Lo importante en eso es que, retomando lo que estás diciendo, es ¿por qué alguien evalúa algo como poco? Porque vemos desde una forma terrenal. O sea, cuando Dios le dio a unos 5 y a uno le dio 2 y a otro le dio 1, fíjense en algo, y me voy a adelantar al mensaje porque lo que estás diciendo me llamó mucho la atención. La recompensa fue la misma. La recompensa no estaba basada en cuánto hacían. La recompensa no estaba basada en a quién se le dio más y a quién se le dio menos. La recompensa estaba basada en esto. Y usted dice, no, pero pastor, el que tenía 1 se lo quitaron. Sí, pero ese es el engaño que te puede llevar, porque ves lo que querés ver. Y si tu razonamiento te lleva a evaluar cantidades, entonces terminas viendo cantidades. Pero en realidad la recompensa era esta: buen siervo fiel. Lo mismo se le dijo al de 5 que al de 2. Y esto es importante. Es importante porque ¿quién es más grande? ¿Yo que estoy predicando aquí o usted que está sentado allí? Ninguno. Usted tiene una asignación. Usted tiene una responsabilidad. El cielo está contando con aquello que se te asignó. Tu contribución es muy valiosa. Tal vez algunos tendrán lugares más visibles, pero la recompensa estará basada en la fidelidad con lo que a ti se te asignó. Las iglesias medimos mal. Oh, es una iglesia grande. Y óigame, cuando yo digo una iglesia grande, tengo la autoridad para decirlo porque somos una iglesia grande, numerosa, con múltiples localidades. Pero déjeme decirle yo que sé lo que es tener una iglesia grande con múltiples localidades, que puede haber una iglesia que usted no conozca y que tenga
100 miembros. Y cuando estemos delante del Señor, si esa era la asignación, el Señor le va a decir: buen siervo fiel. Y es posible que hayan iglesias grandes, numerosas y visibles, que con esa apariencia de éxito el Señor les diga: no fue eso lo que te envié a hacer. Pero tengo una iglesia grande. Esa no era la asignación. Porque hay gente que pudiera estar haciendo cosas que ante los ojos suyos, ante los ojos míos y ante los ojos del mundo pudieran ser interpretadas porque son buenas, como que es la voluntad de Dios. Nuestra meta, nuestro objetivo primordial es ser fiel con aquello que Dios nos asignó. No es compararnos con lo que otro está haciendo. No es competir con aquel. No es ver quién es mayor, quién es. No, es fidelidad con nuestra asignación. Ahora, no, yo creo que es importante también entender que la parábola dice: el reino de los cielos, y el reino de los cielos es justicia. Cada asignación es justa. Cada asignación está acorde. Hay justicia en esa asignación. Bajo ninguna circunstancia Dios nos va a dar algo injustamente. Lo que Dios nos dio, la asignación que nos dio, ya sea una que valoremos grande, otros que le valoren chiquita, no podemos olvidar la fuente de la asignación es Dios. Y Dios es justo. Es decir, que al que le correspondió 2, 5 o 1, la misma justicia fue aplicada. Ninguna fue mayor, ninguna fue menor. No, hay un corazón de justicia. Todo tiene que ver con la justicia de Dios. Por eso es importante la valoración correcta, porque cuando yo valoro correctamente desde la fuente, lo que Dios me entregó es precisamente en lo que tengo que ser fiel. No tengo que ver a la izquierda, a la derecha, a menos que sea para aprender alguna capacidad, pero tengo que enfocarme en lo que Dios me entregó, porque es justo. Sea lo que sea hoy que Dios te haya entregado, lo hizo con justicia. Yo quiero compartir en esa línea de lo que han estado hablando los pastores, algo que para mí durante el estudio resultó bastante refrescante y me afirmó también bastante en esa línea que decía el pastor: hablar como obreros, como ministros del Señor, como esposa, como madre. Dice el verso 14 al final: y les entregó sus bienes. Cuando nosotros estudiamos esa palabra bienes, hace referencia, como bien mencionaba el pastor Arsenio, a ganancias, pero también a tesoros, a riquezas. Y nosotros vemos todo lo que Dios nos ha dado y tenemos que verlo como Dios lo ve. Son sus tesoros. Aquellos que nosotros quizás consideramos simple, eso es un bien muy preciado por el Señor. Todo lo que Dios nos ha dado, y debemos de ir con esta enseñanza a recapitular todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, porque todo es tesoro que Él nos ha confiado. Y este es el otro punto que también me refrescó en esta palabra, de que esto era los bienes, toda la ganancia de este señor, como lo ilustra esta parábola. Y cuando estábamos estudiando, yo le decía a los pastores: ¿quién va a entregarle a alguien lo más preciado que tiene? Si usted tiene que salir lejos de su casa, lo más preciado de sus casas, sus bienes, sus hijos, ¿a quién usted le va a decir: te lo dejo en tus manos, cuídamelo? Alguien que sea digno de su confianza. Entonces, todo lo que Dios nos dio, por mucho que nosotros lo consideremos simple, pequeño, sencillo, para Dios representa un tesoro puesto en nuestras manos. Y Dios ha depositado su confianza en nosotros. Él confía en que nosotros lo podemos desarrollar, ensanchar, multiplicar. También tenemos no solo que apreciar ese tesoro que Él ha puesto en nuestras manos, sino que también apreciarnos nosotros y vernos como Dios nos ve. Él confía en que nosotros podemos desarrollar y llevar a otro nivel ese tesoro que Él ha depositado en nuestras manos.
Y yo quería definir, porque hemos estado hablando de esta parábola en la fidelidad, y yo quería definir esa palabra, que es ser fiel. Y ser fiel es permanecer firme, constante y leal a pesar de que pase el tiempo y a pesar de las circunstancias que vivamos. Y era lo que el Señor, la recompensa del Señor, siervo fiel, lo que le estaba diciendo: permaneciste firme, permaneciste constante y permaneciste leal a lo que yo te di, a pesar del tiempo que esperaste que yo viniera y a pesar de las circunstancias que pudieron estar en medio. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, esa fidelidad, el permanecer firmes, constantes, mientras estamos esperando la venida del Señor, permanecer multiplicando aquellas cosas que Él puso en nuestras manos y no dejarlas olvidadas, no dejarlas atrás, sino que a pesar de que pase el tiempo y lo que tengamos que esperar, y a pesar de las circunstancias que nosotros vivamos, nosotros permanezcamos siempre en firmeza y en constancia lo que Él nos ha puesto en nuestras manos. Y esto de la fidelidad, Jesús quería hacérselos entender a sus discípulos. Y alguien que tenía el concepto claro, muy claro, de ser siervo era Jesús. Y lo que al final termina hablando, y es lo que Él resalta, es que Él nos llama siervos fieles. Y quisiera leer Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, cuando nosotros somos siervos, cuando nosotros entendemos el significado de ser siervo, estamos hablando de una persona que es un súbdito, una persona que es un servidor. Somos nosotros servidores de nuestra familia, de nuestros hijos, de las personas que están a nuestro alrededor. Somos líderes, servidores de aquellas personas que están perdidas y necesitan ese rescate, porque la palabra rescate, alguien que da su vida en rescate de muchos, no dice poco, dice mucho. Rescate tiene que ver aquel que da el precio, un precio para comprar. Y Jesús dio ese rescate, pagó ese precio para rescatar a aquellos que necesitaban. A través de Él recibir salvación, recibir sanidad, recibir libertad. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestra familia, cuando nosotros vemos a las personas que están a nuestro alrededor y nosotros entendemos que Dios nos está llamando hoy y nos está recordando que somos siervos para servir, para dar nuestra vida para aquellos que lo necesitan, es cuando entonces nosotros podemos ser llamados fieles, porque estamos entendiendo el sentido de servicio que Jesús vino a dar aquí en la tierra.